Santana Entonces, Lynn. me da un momento para descargarlas. Lo que pasa es que yo estoy en mi celular y en la Ya computadora, está entonces bien. las voy a descargar. Ya está bien. O sea, que hagamos una cosa para ir viendo de dos personas. Vaya descargando y hasta mientras Galarza, Cristina Galarza. Claro, sí, porque realmente con el otro curso algunos estudiantes expusieron y de ahí fuimos conversando para estar más claros. Sí. Está bien, no hay problema. A ver, Cristina Galarza, por favor, para que coloque los diapositivas. Cristina Galarza. Uy, ¿qué pasó? No está. Vamos a poner no está. Cristina Galarza. Cristina Galarza. Lo pueden dejar prendido así. ¿Mm? Vamos, Cindy López. ¿Con quién estoy hablando ahora? Con Lynn Santana. Sí, estoy viendo su pantalla. Bueno, Cristina Galarza entonces no estaba, ¿verdad? Bueno, ya que Lynn pudo descargar para... Ya Cristina no tendría asistencia hoy por dejar abandonada la sesión. Aquí está López, por si acaso. Ya. Ya, vaya descargando Cristina para que de ahí le toque a usted. Ya. Póngalo más pequeño. Ya. Puede comenzar. A ver, hablemos sobre los flagelos primero. Thank you. Oiga, tiene un portavasos. Vamos a necesitar agua. Bueno, los primeros dibujos tratan sobre los flagelos y como realmente no me acuerdo mucho sobre la información, por suerte anoté un poco acerca de ellos. En la primera imagen tenemos átricos, y quiere decir que carecen de flagelos. Como lo vemos en la imagen, no tiene en ningún extremo algún flagelo. En cambio, aquí tenemos los monótricos, que al observar la imagen, vemos que solo tiene en un extremo un flagelo. Tenemos los anfítricos, que tienen en ambos polos tienen flagelos. Si no mal recuerdo, los flagelos son los que le permiten la movilidad, algo así. Tenemos los... sí, tengo encendido el micrófono. Los fótricos, déjeme ver que ese sí no me acuerdo. Tiene muchos flagelos en un solo polo celular. También tenemos a los anfilofótricos, que tienen en sus extremos tienen bastantes flagelos, mientras que tenemos a los perítricos, que tienen bastantes flagelos distribuidos por toda la célula, que es algo muy notorio en la imagen. Ya, miren, en el caso de los flagelos, esto aquí nos sirve también para la clasificación de las bacterias. Acuérdense que cuando hablamos de clasificación, había clasificación fenotípica y filogenética. Cuando hablamos de flagelos, nosotros podríamos ponerlo dentro de la clasificación fenotípica, porque nosotros vemos, así como en las personas que tienen cabello oscuro, cabello claro, de igual manera, hay especies de bacterias que tienen flagelos, otros que no tienen, y dentro de los que tienen hay de diversas distribuciones, ¿ya? Siempre va a variar dependiendo de la especie,
Ya no es que cualquier especie puede tener cualquier tipo de flagelo. Por ejemplo, el Escherichia coli tiene flagelos períticos. Eso es una característica de ellos. Ya, entonces siempre va a depender del tipo de especie, la distribución. Ya, ¿alguna pregunta sobre los flagelos para continuar a la esporulación? Ahora sí, Galarza, de pronto para que ponga directamente lo que es la esporulación. Cristina Galarza. Gracias, señorita Santana. Listo, doctor. Perdón. Señorita Galarza, para que coloque sus diapositivas. Y se va preparando también Angie Pozo, ¿ya? A mí me había nombrado López. Sí, después. Okay. Ahorita Galarza, de ahí Pozo y de ahí López. Ya. Y otra cosa también, hasta que la señorita Galarza coloque sus diapositivas en el modo, dentro de la carpeta de primer parcial ya está actualizado, están las diapositivas que hemos visto, la que vamos a ver hoy. También hay 2 clases más, de hecho es una prácticamente, sino que está dividida en 2 porque son pocas diapositivas. Esa clase está pendiente, esa iba a ir para el primer parcial, pero quedaría pendiente para la primera semana de clases. Hoy terminamos de ver terminamos la citología bacteriana y vamos a ver metabolismo y nutrición. Con eso ahí acabamos el parcial, ¿ya? Como les mencioné, en la carpeta que hice primer parcial faltaría genética y reproducción, que sumando las 2 da una clase. Esa quedamos pendiente para el siguiente parcial, ¿ya? Otra cosa también, en la primera semana del segundo parcial vamos a tener prácticas presenciales, pero estas prácticas presenciales no son obligatorias. Entonces yo tengo un link en Setmore, que es un link como que para separar citas y clases. Yo le voy a enviar a la presidenta en esta semana máximo. Le voy a enviar el link, entonces ustedes ingresan y van separando. Máximo vamos a tener a 4 estudiantes por paralelo y ¿cómo se llama? Y por semana, ¿ya? Porque no podemos ahorita, por la cuestión del virus, no podemos tener más personas. Entonces, la recomendación es de que los que vayan a separar cita, los que vayan a separar su clase, sean personas que realmente les interesa, ¿verdad? Si de pronto hay otra persona que tiene más interés por laboratorio, traten de darle la oportunidad a ellos, ¿ya? Y obviamente si ustedes separan la clase, tienen que ir, ¿ya? Si por a veces motivo no pueden ir, entonces ahí elegir a 0 porque no les están dando la oportunidad. O ustedes internamente consiguen a un compañero que vaya a la clase presidencial para no perder ese cupo, ¿ya? Y ustedes luego me comunican de que va suplantándolo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. A ver, alguien está escribiendo. A ver, tenemos Pozo. Ok. Galarza, ¿qué pasó? Cristina de Galarza. Bueno, entonces,
Cindy López, por favor, ponga sus diapositivas. Y bueno, entonces eso en relación a las prácticas. Ahora, la práctica dura 3 días, son 3 días. En horarios, ahí se tienen que poner de acuerdo con unos tesistas que son los que ahorita están trabajando en el laboratorio. Entonces vamos a aprovechar que ellos están haciendo su tesis para que ustedes colaboren en el desarrollo. Ellos hacen ellos hacen medios de cultivo, ellos hacen cultivos, hacen tinción de Gram, hacen diferenciación también, bioquímica de bacterias. Entonces ustedes tendrían que estar tal cual el horario de ellos. Lo que yo estaba proponiendo al otro grupo es que como apenas son 3 días y son apenas 4 estudiantes, yo sí puedo justificarles a estos 4 estudiantes la asistencia a otra materia de ser el caso, ¿ya? Eso también es muy importante para que ustedes tengan en cuenta, porque es como que práctica intensiva, es como práctica intensiva, ustedes van a pasar ahí, van a hacer todo el procedimiento. Entonces son 3 días, siempre los cultivos son varios días. De hecho, hay una tesista que su periodo su tiempo de cultivo demora 5 días. Entonces, todos los días tiene que hacer algo. Entonces, es muy importante que sí, o sea, no es obligatorio, pero los que se paran, que sean realmente personas que van a ir. Y los estudiantes que van los 3 días a la práctica, ellos hacen un solo informe general, ¿ya? Este informe les sirve para lo que es la semana, un solo informe, y no tendrían que hacer el informe que yo les envíe a los otros estudiantes por taller. Esta semana no hay talleres, porque como ustedes ya la otra semana tienen examen, esta semana para que ustedes vayan revisando todo el material. El examen va a ser tanto las diapositivas que les mencioné que están en las carpetas, como toda la información que se ha desarrollado de forma sincrónica en los talleres. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, con ustedes creo que quedamos el día miércoles, es el examen, ¿verdad? El examen, por cierto, el examen es por Edmodo. Yo no prendo cámara, no es que confíe en ustedes, pero mi examen es como que un poco largo, apenas son 45 minutos, es extenso. Entonces el estudiante que ni siquiera ha leído, obviamente no va a poder terminar. Lo que les recomiendo a ustedes es de que lean, estudien, como que no van a tener, como que tuvieran a alguien en pantalla por Teams, estudien, porque si no lo hacen, va a ser muy complicado para ustedes resolver el examen. Entonces, estudien, por favor. Muchos estudiantes llegan al examen y no tienen ni idea, entonces sí se les hace complicado porque el tiempo es limitado. Yo cuando están ustedes en el modo, yo estoy verificando quiénes han visto la actividad y les voy enviando mensajes a los que no ingresan en la hora que es. Si yo les envío un mensaje de que ustedes no han visto, porque a mí me sale quién ha visto y quién no ha visto, quién está desarrollando y quién no está desarrollando. Los que no están desarrollando desde el momento que comience el examen, se les baja un punto. Si yo les mando un mensaje, es un punto menos. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo que les estoy avisando. Si ustedes ven un mensaje de que yo escribo, usted no está desarrollando en este momento el examen, ustedes tienen un punto menos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay estudiantes que no sé qué esperan que otros compañeros les resuelvan el examen y de pronto se meten a última hora. Entonces, yo también me fijo mucho en eso. Si ustedes se meten a última hora y resulta que resuelven el examen en 10 minutos, ahí yo les voy a poner un cuadrito. Si lo resuelven en 10 minutos, ahí son 2 puntos menos, ¿ya? Porque el examen sí tiene su tiempo, entonces es como que muy raro, no concordaría que lo hagan en 10 minutos y resulta que el examen es largo. Entonces ahí obviamente hubo una mano negra ayudando. Entonces es muy importante, muy, muy importante que ustedes ingresen a la hora que es, hayan estudiado. Yo no tengo problema con que lo hagan con cuaderno abierto. Igual yo les digo que si no han leído, realmente es imposible para ustedes responder en el tiempo que se les da. Entonces, nada más eso, para que tengan en consideración. ¿Hay alguna pregunta en ese momento antes de continuar con el proceso de expurgación?
pero todavía tenemos que ver una clase más. Y el tiempo se nos corre. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, todo lo que usted subió a la carpeta del Edmodo es lo que usted va a poner en el examen. A ver, ya les expliqué, qué horror. Miren, les voy a escribir en el chat. Todos los archivos de la carpeta menos genética y reproducción. ¿Ya? Además, todos los archivos de los talleres asincrónicos. ¿Ya? Eso. Ahí está. Eso es lo que tienen que estudiar. Eso es lo que tienen que estudiar. La presentación de la carpeta. La presentación de la carpeta, como yo les mencioné al inicio del parcial, es en el segundo parcial, anillan todo. Eso es para el segundo parcial, eso es una calificación del segundo parcial. ¿Ya? Eso es al final. ¿Ya? Así que ahorita no anillen nada, eso es al final. Imagínense que van a anillar dos cosas, no hacen un solo anillado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Entonces continuamos. La señorita no... eso. Ya, ahora sí. Hablemos de desporulación, señorita López. Cindy López. Ya. Esto. De proceso de esporulación. Doy ya el proceso de esporulación, ¿lo explico o explique la estructura? Explique por qué se da el proceso de esporulación, cuáles son las condiciones que tiene que haber para que la bacteria active sus genes, ¿verdad? Entonces, explique esa partecita. Esporulación. Se dice que el proceso de esporulación se da porque las condiciones nutricionales son desfavorables. En este caso, el nitrógeno y el carbono. Entonces ahí es cuando se activan las esporas, la formación de las esporas, ahí se desactiva la función vegetativa. Ya. Entonces, esto de aquí inicia con la formación de uno de los extremos, la migración nuclear hacia uno de los extremos de la célula. Este crecimiento se da mediante la membrana celular. Ya. Y así llevando a producir una estructura de membrana doble. La espora va a formar capas especiales que constituirán, como los vemos aquí, lo que es la envoltura. Ya, estas esporas son la pared. O sea, estas son la pared de las esporas, lo que vemos aquí. Por eso quería explicar la estructura que está acá abajo. Ya. La corteza, la capa o la cubierta. Todas estas son todas estas juntas con el núcleo. Van a terminar de formar la parte del endosporio. Este endosporio se encuentra fuera de las membranas. Y de ahí, si usted desea, puede explicar, esta es la espora libre. Si quiere, puede explicar lo que es la estructura, para que entiendan mejor lo que dije del proceso de esporulación. Regresa el proceso de esporulación. Bueno, y entonces, señorita, ¿dónde quedaría el peptidoglucano? Recuerden que las esporas es un proceso que ocurre en bacterias gram positivas. ¿Dónde quedaría el peptidoglucano? Ya una vez que se va formando la corteza, ¿dónde queda el peptidoglucano? ¿O se degrada el peptidoglucano? Se degrada el peptidoglucano. No, de hecho no. De hecho, el peptidoglucano queda en la corteza. Se concentra. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la estructura de la espora, ¿ya? Para poder entender un poquito más esto. Baje, por favor. Esa estructura de la espora.
Ya. Y un segundito, y Alina Loki, por favor, para que ponga sus dibujos. ¿Ya? Alina Loki. Aquí tengo los conceptos, si quiero los leo para que lo entiendan mejor. Ok, está bien. Ya. Aquí tenemos lo que es el núcleo. Déjenme ver si lo acerco un poco más. Ahí se ve mejor. Ahí. Sí, sí se ve bien. Ya. El núcleo, que como vemos es la letra A, que es esta parte de aquí, la parte negra. Dice que el núcleo o el centro en sí es el centro del protoplasto. A ver, el centro es el protoplasto de la espora. Contiene un cromosoma y el aparato sintetizador de las proteínas y un sistema generador de energía basado en degradación de la glucosa. En su envoltura tenemos lo que es la pared de la espora. Ya. La capa más interna rodea la membrana interna de la espora y es llamada pared de la espora, que es la C, esta parte de aquí. Ya. Contiene contiene la muerina normal y se transforma en la pared celular de la célula vegetativa germinante. Y de ahí tenemos lo que es la corteza o córtex, que es la letra D, que es esta parte, la segunda, como quien dice, capa. Esta de aquí se encuentra entre la pared de la espora y la capa o la cubierta. Se sintetiza la corteza y está formada por un tipo especial de peptidoglucano de tipo laxo. Y por último tenemos lo que es la capa o cubierta. Ya, perfecto. Aquí es ajá, sí. Ya, entonces miren, si se dan cuenta, la estructura es totalmente diferente a una bacteria. Ahora recuerden que las bacterias no tienen núcleo, sin embargo, cuando están en este proceso vegetativo, que es la espora, que es algo así como una semilla que está esperando germinar, en ese momento sí se forma un núcleo, ya donde va a estar el DNA, bien protegido. Esta espora estará en el medio ambiente hasta encontrar un lugar adecuado. Por ejemplo, en el caso de Clostridium tetani, que es una bacteria anaerobia, es decir, que no requiere oxígeno. Una vez que es excretado, generalmente los caballos son portadores y en las heces siempre van a haber esporas. También puede ser que estén en la tierra, en el pasto. O también los alambres de púas, el fierro, generalmente atrae las esporas, que también podrían haber esporas en astillas. Si es un lugar donde hay bastantes caballos, podría haber, en esas esporas podría haber astillas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esperar entrar en un lugar adecuado. ¿Cuál será el lugar adecuado? Una herida. Una vez que ingresa la herida, en la herida esta espora comienza a germinar, ¿ya? Y se produce esta enfermedad muy conocida como tétano. Por eso cada vez que ustedes tienen hasta una mordedura de perro, si ustedes van al campo y les muerde un perro, lo más seguro es que ustedes se pongan antitetánica, porque como es el campo, generalmente podría ingresar tierra con estas esporas, ¿ya? Entonces, estas esporas son como semillas, esperan el lugar adecuado para poder germinar. Y bueno, y también hay otros tipos de bacterias, por ejemplo, el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum se caracteriza porque generalmente está en alimentos, cuando ha habido brotes, se ha relacionado con alimentos enlatados, donde no ha habido de pronto una buena desinfección de los alimentos, y cuando lo enlatan, lo colocan en un medio anaerobio. Acuérdense que dentro de la lata no va a haber nada de oxígeno, porque si no se dañan los alimentos, pero de pronto esta lata se lastima, entra un poco de oxígeno y comienza a germinar. Entonces este Clostridium botulinum en el alimento comienza a morir, ¿ya? Como ingreso de oxígeno comienza a morir, y además de volverse a formar esporas, secretan unas enzimas. Al momento que se lisa, secretan unas enzimas que son unas toxinas, y las personas cuando consumen este Clostridium botulinum
consumen, bueno, ese alimento, consumen las toxinas de este Clostridium y luego tienen problemas intestinales, incluso la muerte, ¿ya? Ese es otro tipo de tetania. Entonces, es muy importante conocer por qué se forma la espora, que solamente son de bacterias gram positivas, que apenas hay 3 géneros, eso anótenlo, porque eso les voy a tomar en el examen, apenas hay 3 géneros que producen esporas, que es el género Clostridium, que se los voy a anotar, Clostridium. Dentro del género Clostridium hay un sinnúmero de especies, eso lo vamos a ver en el siguiente parcial, cuando ya veamos la familia Clostridiaceae. Hay un sinnúmero de especies que causan realmente problemas graves. Tenemos el género Bacillus, que tenemos 2 especies dentro de la familia Bacilliaceae que también dan enfermedad grave. Una de esas es el Bacillus anthracis, muy importante, produce el anthrax, de pronto lo googlean y es una enfermedad muy grave. Y Sporosarcina, ¿ya? Que en cambio es una bacteria del ambiente, realmente no es de importancia clínica, pero esta también tiene esta capacidad de esporular, ¿ya? Entonces es muy importante, anoten esto, eso yo siempre tomo, cuáles son las bacterias que pueden generar esporas, ¿ya? Entonces para que tengan pendiente. Ahora, la señorita, ¿cuál era la señorita? Lynn, no es Lynn, Loki. La señorita Loki. Muchísimas gracias, señorita López. Entonces, hasta ahora ha hablado la señorita López y la señorita Santana, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, Bueno, a Santana ya le coloqué su nota. Me falta López que no la encuentro. Sí envió por el modo, ¿verdad? Yo sí. Me mandé a tiempo. Inclusive ahorita ya la encontré. Ya la encontré. Ajá. Que a veces se mezclan con los otros estudiantes, porque es una sola asignación que están tanto para ustedes como para los de la. No sé por qué hay una forma que se ven por separados y otra que se ven unidos. Ya los separé. Ya. Bueno, entonces continuamos la señorita Lina para que nos hable de las formas bacterianas. Eso es lo que sigue, ¿verdad? Las formas bacterianas también, dependiendo de la especie, va a ser la forma. No es que una salmonela puede ser coco, puede ser bacilo, puede ser espíritu, no. Dependerá de la especie bacteriana. Ya, las formas más comunes son los cocos y los bacilos. Ojo con eso. Los más comunes son cocos y bacilos. Vibras, espíritus, espiroquetas, esas son realmente específicas de ciertos géneros de bacterias. Pero cocos y bacilos, hay algunos géneros que comparten esa forma. Y eso nos sirve mucho para clasificar las bacterias de forma fenotípica. Ya, como ya mencioné, cuando hablamos de la forma, nosotros también estamos diciendo es bajito, es alto, igual, ¿verdad? Entonces puede explicar sobre la morfología de las bacterias. Loki. Loki, o sea, se escucha como un ruido, pero no se escucha su voz.
Loki, parece que Loki tiene algún problema con el audio. Chuchuca Madeline. Chuchuca Madeline. Hagamos una cosa, explique sobre las morfologías con las diapositivas de Alina, Loki, ¿ya? A ver, las agrupaciones se dan por, dependerá siempre de cuántos planos de división tienen las bacterias. Si tienen más de un plano de división, es decir, cuando hay la fisión binaria puede ser en cualquier lugar, ahí es más de un plano de división, se forman los estafilococos. Pero si tiene solo un plano de división, van a ser los diplococos, siempre va a ser hacia un lado, o los estreptococos, porque luego se van uniendo las otras fisiones binarias de las subsiguientes bacterias. Ya a eso se refería. Tienen ustedes, cuando se les manda a hacer un dibujo, tienen que leer antes de dibujar, porque dibujar realmente no, o sea, el chiste de dibujar es de que ustedes hayan leído un poco sobre lo que estaba en el libro, para poder entender qué es lo que dibujan y así ustedes puedan captar más de información, ¿ya? Pero bueno, de eso depende, los planos de división se refería a eso, ¿ya? Entonces, en las tetras tienen más de un plano de división, si ustedes se fijan, tienen más de un plano de división, por eso es de que es de esa forma, igual los estafilococos, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres abrazo? Quiere comida. Entonces, de la cuadra Rodas, María José, de la cuadra. Dígame. Apague su micrófono. Sí, perdón. Mira. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, la otra figura que está ahí es la disposición de las esporas. La disposición de las esporas también dependerá ahí sí depende de la especie, porque dentro de un género, por especie, puede haber también diferentes disposiciones de las esporas. Y recuerden que todo esto que ustedes han dibujado nos ayuda a clasificar a las bacterias, porque las bacterias no es que van a tener todas estas opciones para desarrollarse, no, depende de la especie, ¿ya? De la especie. Bueno, continúe. Creo que esas eran las últimas, ¿verdad?
Loki. Los otros dibujos. Bueno, entonces Loki, la última señorita que habló fue, uy, eso me perdió. Chuchuca. Ok, un ratito para ponerle la nota. Ya, entonces, Loki. Loki puede bajarse, es la última, ¿verdad? Ya, entonces, ¿alguna pregunta sobre los dibujos? ¿Algo que no les quede claro? Escriban, recuerden que en el chat aquí están sus asistencias. Parece que no hay alumnos a poner aquí, no hay alumnos, se escaparon. ¿Alguna pregunta? Pongan por favor sí o no. Pongan sí o no todos. Recuerden que así habíamos quedado, ese era el trato, ¿verdad? Que ustedes pongan sí, no, cuando se, para saber que están presentes. Ahora, lo que vamos a hacer es, hay unos estudiantes ya egresados que están haciendo una tesis y ellos tienen unas encuestas que son realizadas a los estudiantes, entonces a mí me tocó difundir esas encuestas con ustedes. Entonces, también como asistencia, les voy a poner ahorita la encuesta para que, por favor, la respondan rapidito. Esperamos unos 10 minutitos para que respondan. Ahí está una. Y ya les envío la otra. Vamos a copiar este enlace. Aquí están las dos encuestas, que son similares, pero tienen que responder ambas. ¿Ya? Ahí está. Ahí están, por favor. Tienen que llenar las dos encuestas. Esperamos 10 minutos, 5 y 10. Continuamos. Llenen estas encuestas, por favor. Entonces ya estamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver. A ver, la diapositiva, aquí está. Bueno, entonces vamos a ver ahora sobre el metabolismo y nutrición bacteriana. Vamos a recordar un poquito de bioquímica. Ustedes, déjenme ver, el micrófono está prendido, sí. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito de bioquímica. Teníamos el ATP, que es la modernidad energética de todo ser vivo. ATP quiere decir adenosintrifosfato, que es un nucleótido compuesto de adenina, que es la base nitrogenada, con un azúcar, que es la ribosa, y 3 grupos fosfatos. Su función siempre será suministrar energía al hidrolizarse en ADP y P, en adenosintrifosfato y fósforo. Bueno, entonces este ATP, ¿cómo se adquiere? Se adquiere a través de procesos bioquímicos, de reacciones bioquímicas, que es el metabolismo, donde su objetivo es obtener energía. Cuando hablamos de bacterias, las bacterias tienen 3 formas de generar ATP, ¿ya? Obviamente estas 3 formas no van a tener todas, sino que dependiendo, como ya les he dicho, dependiendo del género de bacteria, ¿ya? Porque cada bacteria, dependiendo de su género y su especie, tienen también diferentes formas de respirar. Hay unas que tienen respiración anaerobia, es decir, que no requieren oxígeno. Hay otras que tienen respiración aerobia, es decir, que requieren oxígeno.
Hay bacterias que tienen una respiración microaerófila que requieren oxígeno en muy poca cantidad. Hay bacterias capnoicas que requieren de CO2. Eso está en el libro de Néstor Stanchi, todos los conceptos, igual ustedes anótenlos. Pero en el libro de Néstor Stanchi tenemos una parte que habla sobre los diferentes tipos de respiración, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de respiración que tengan las bacterias, nosotros vamos a tener también diferentes métodos para generar ATP, ¿ya? Y recuerden siempre que dependerá del tipo de bacteria. Entonces, las bacterias que se desarrollan en un lugar anaerobio, es decir, sin oxígeno, van a tener procesos de fermentación y aprovechando estos procesos de fermentación se va a dar la fosforilación de sustrato. Esta fosforilación de sustrato será el método para generar ATP de las bacterias anaerobias. Mientras que las bacterias que respiren en presencia de oxígeno van a obtener ATP a partir de una fosforilación oxidativa. Y luego tenemos un pequeño grupo de bacterias que son las cianobacterias. Estas aquí van a generar ATP a partir de la fotosíntesis. Esto se llama fotofosforilación. Así como en los eucariotes nosotros tenemos las plantas, en el caso de los procariotes también tenemos un grupo de bacterias que son muy similares a las plantas, pero obviamente son unicelulares y tienen las características de citología de las bacterias, pero estas aquí van a requerir siempre la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, las reacciones de óxido-reducción que liberan energía y que se acoplan al trabajo celular, la obtención de nutrientes y de energía permiten distinguir los diferentes tipos de bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros observamos, porque esto aquí es observable, los tipos de respiración, nosotros también podemos clasificar a las bacterias. ¿Cómo lo observamos? Nosotros cogemos cultivamos una bacteria y lo colocamos en aerobiosis. Si no desarrolla, significa que es anaerobia, ¿ya? Bueno, luego comprobamos, ¿verdad? Colocando la caja Petri dentro de una cámara que le ponemos CO2 y vemos si la bacteria crece en ausencia de oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí, eso es una forma de clasificar. Bueno, y luego tenemos que recordar algo de bioquímica que ustedes ya vieron, que son las fases del metabolismo. Para recordar nomás, esto ya ustedes dominan. Tenemos que el metabolismo tiene dos fases, que es el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo va a ser una fase degradativa, donde las moléculas grandes se transforman en pequeñas por acción de diversas enzimas. Esto será un proceso continuo centrado en la producción de energía. Catabolismo. ¿Cuál es el concepto de degradación? Por si acaso alguien no recuerda, es la transformación de una sustancia compleja en otra estructura más sencilla. Luego tenemos la otra fase del metabolismo, que es el anabolismo, donde tenemos la fase biosintética. ¿Por qué biosintética? Porque en esta fase se sintetizarán, se desarrollarán nuevas moléculas que las bacterias necesitan para mantenerse o dividirse y que forman parte de ella. Es decir, en el anabolismo se van a formar estructuras. Cuando hay una fisión binaria va a haber mayor cantidad de... Va a haber más proceso de anabolismo porque se está generando nuevas estructuras. Así como cuando las personas hacen ejercicio y toman anabólicos, ¿verdad? Para incentivar el crecimiento de los músculos de igual manera. Entonces es una fase biosintética, se generan nuevas estructuras. El concepto de síntesis, para el que no recuerda, producción de biopolímeros a partir de moléculas orgánicas sencillas. Es todo lo compuesto a catabolismo. Síntesis es lo contrario a degradación y catabolismo es lo contrario a anabolismo, ¿ya? Luego, para recordar también tenemos las enzimas. En la clase de citología bacteriana nosotros revisamos la membrana celular. Recuerden que en la membrana celular se encuentran las enzimas generalmente, ¿verdad? Y esas enzimas son proteínas, bioquímicamente hablando, son proteínas catalíticas porque degradan, no estructurales porque no forman parte de algo, ¿ya?
Se encuentran en la membrana, pero es que va a conformar la membrana. Entonces son proteínas catalíticas no estructurales. Aquí tenemos otro concepto, las enzimas son catabolizadores biológicos de naturaleza proteica, los que transforman los nutrientes en moléculas asimilables por las bacterias. Estas enzimas van a ser esencial tanto en el metabolismo eucariote como en el metabolismo procariote. Y permite siempre entender los procesos de fermentación y respiración. ¿Ya? Recuerden, tenemos también procesos de fermentación, por ejemplo, cuando hacemos vino, cuando hacemos pan, tenemos procesos de fermentación. Cuando hacemos vinagre, tenemos procesos de fermentación. Bueno, las enzimas siempre van a tener alta especificidad para reconocer el sustrato. Así como hay una llave para una cerradura, siempre va a haber una enzima para un sustrato. ¿Ya? Algo también para recordar en lo que se refiere a nomenclatura, a las enzimas se las denomina añadiendo asa al nombre del sustrato. Por ejemplo, aquí tenemos los que descomponen la urea, se van a llamar ureasa. Los que descomponen las proteínas se van a llamar proteasas. Pero hay excepciones que son mínimas, como por ejemplo las proteasas tripsina y pepsina, que continúan con los nombres o ocurrirse esta nomenclatura. Si va a degradar el DNA, que también hay enzimas que ayudan a degradar el DNA para que ocurra luego la replicación del DNA, se llama DNAsa. Y así ya van a ver ustedes diversos ejemplos de enzimas. Bueno, entonces siempre esta actividad enzimática, esto aquí de enzimas estamos recordando por cuestión de entender el metabolismo, ¿verdad? Y de cómo se genera la energía. Las actividades enzimáticas siempre van a ser secuenciales, es decir, que donde comienza una enzima, el producto de esa enzima, al producto de esa enzima va a estar otra enzima para ir degradando hasta que llegue a su expresión mínima, ¿ya? Por eso también es un sistema multienzimático, porque para degradar un nutriente, por ejemplo, en el caso de los organismos grandes, ¿verdad? Si ustedes consumen una fruta, obviamente va a haber menos actividad enzimática que si ustedes consumen carne, ¿ya? Entonces, siempre será un sistema multienzimático. Y de complejidad variable, como ya les mencioné, es diferente una fruta a una carne, ¿verdad? Mientras más complejo sea el producto que hay que degradar, ¿verdad? Más enzimas van a actuar, ¿ya? Existen sistemas multienzimáticos en la membrana celular. En el caso de las bacterias, estas enzimas componen la cadena respiratoria. ¿Alguna pregunta? Pongan por favor sí o no, a ver si siguen presentes. Vamos a poner no hay alumnos otra vez. Triste, triste. Ah, no, sí están, sí están. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces las bacterias, además de generar el ATP por diversos procesos bioquímicos, también requieren captar energía externa, ¿ya? Entonces, los seres vivos, para poder obtener su moneda energética, como ya ustedes conocen muy bien, principalmente ATP, han de captar alguna fuente de energía externa del medio ambiente, porque inclusive para poder generar energía se necesita energía, ¿ya? Entonces, los tipos de energía que captan los procariotes y los correspondientes tipos de metabolismos energéticos son: primero, si la energía procede de radiaciones, nosotros denominamos a las bacterias que aprovechan las radiaciones, las denominamos como bacterias fotótrofas, ¿ya? Porque captan energía lumínica, esa es su fuente de energía externa. Y a su vez, estas bacterias fotótrofas se clasifican en dos: fotolitótrofas y fotoorganótrofas. Las fotolitótrofas captan energía lumínica en presencia de sustancias inorgánicas, ¿ya? Esa es su forma de captar la energía. Necesitan sustancias inorgánicas para poder absorber esa energía. Y las bacterias que captan energía lumínica, pero con requerimiento de sustancias orgánicas, se denominan fotoorganótrofas. Si ustedes se fijan, es un juego de palabras. Si dice foto, es luz, ¿verdad?
radiaciones. Lito es sustancias inorgánicas y organo son sustancias orgánicas, ¿ya? De igual manera, si la energía se desprende a partir de moléculas químicas en reacciones biológicas de óxido-reducción que ocurren en el medio donde se desempeñan las bacterias, estas bacterias que captan esa energía química del medio se van a denominar quimiótrofas. Y a su vez, si captan energía química, pero a partir de sustancias inorgánicas, se denominan quimiolitótrofas. Y si captan energía química a partir de sustancias orgánicas, se denominan quimiorganótrofas. ¿Ya? Esto es un juego de palabras, no es nada complicado. Bueno, entonces, volviendo a los métodos de obtención de ATP, teníamos, ¿verdad?, que las bacterias obtienen ATP por fosforilación de sustrato, cuando tenemos las bacterias anaerobias, por proceso de fermentación, fosforilación oxidativa, cuando tenemos a las bacterias que son aerobias, ¿ya? Y fotofosforilación, cuando tenemos a las bacterias que requieren procesos de fotosíntesis para obtener energía. Entonces, hablando de la fosforilación de sustrato, que se refiere a la fermentación, lo más importante aquí es que el sustrato es catabolizado. Recuerden, catabolizado sería degradado, ¿verdad? El sustrato se degrada y se genera energía. Se degrada y se genera energía, o sea, ATP. Son procesos escalares porque no va a influir su situación espacial dentro de la célula, ocurrirá en cualquier lugar de la bacteria. Son series de reacciones bioquímicas en las que la transferencia a un grupo químico, por ejemplo, el fosfato, se cataliza por enzimas solubles en el citoplasma. Y además existen intermediarios metabólicos antes de llegar a convertirse en ATP, en la que el fosfato está unido covalentemente. En bacterias anaerobias va a ocurrir esto. Recuerden eso, yo les puedo preguntar en qué tipo de bacterias ocurre la fosforilación del sustrato, o las bacterias aerobias, ¿cuál es el método de obtención de ATP de las bacterias anaerobias? Ustedes ya saben, fosforilación del sustrato, anoten eso por ahí. Algo también muy importante es de que cuando ocurre una obtención de energía por fosforilación del sustrato, siempre la producción de ATP va a ser baja, ¿ya? Se produce más ATP cuando es una fosforilación oxidativa, cuando hay oxígeno. ¿Y qué quiere decir esto? Que las bacterias anaerobias se desarrollan más lentamente, más lento que las aerobias. Ustedes un cultivo aerobio de las 24 horas ya tienen algunas bacterias. En un cultivo se demora 48, 72 horas. Se demora más en replicarse porque como tiene lentamente energía, obviamente su división va a ser más lenta, su fisión binaria va a ser más lenta, ¿ya? La fermentación. Bueno, para comprender un poquito más hay que recordar el concepto de fermentación. Las fermentaciones se dan en determinados microorganismos quimioorganótrofos. ¿Quiénes eran los quimioorganótrofos? Los que captan energía química a partir de sustancias orgánicas, que pueden ser anaerobios obligados o anaerobios facultativos. Esto también, para que lo apunten por ahí, anaerobios obligados son bacterias que sí o sí viven en ausencia de oxígeno, como ya les dije en el libro de Néstor Stanchi, dentro del ¿cómo se llama? Del capítulo de metabolismo y nutrición bacteriana están los conceptos de cada uno de los tipos de respiración, ¿ya? Para que revisen, eso también les voy a tomar. Entonces tenemos anaerobios obligados, siempre van a requerir no van a requerir de oxígeno, viven siempre en anaerobiosis, apenas encuentran oxígeno mueren. Y estos anaerobios obligados, por ejemplo, son estas bacterias esporuladas. Y tenemos también anaerobios facultativos que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando están en presencia de oxígeno, van a generar ATP por fosforilación oxidativa, y cuando están en ausencia de oxígeno, van a generar ATP por fosforilación de sustrato. Un ejemplo de bacterias anaerobias facultativas son todas las enterobacterias. Las enterobacterias son bacterias capaces de vivir fuera de un organismo, por ejemplo, de estar en un alimento, contaminando un alimento, ¿ya?
La más famosa, Escherichia coli, es una bacteria que es un indicador de contaminación fecal. Es decir, que todo alimento que tenga Escherichia coli significa que hay trazas de heces humanas en ese alimento, ¿ya? ¿Y por qué se dan eso? Porque resulta que en la manipulación, los que preparan los alimentos no se lavan bien las manos, o de pronto porque es un alimento que está expuesto y hay moscas, y en las moscas, en las patitas obviamente vienen también trazas de heces, entonces contaminan el alimento. Esas bacterias Escherichia coli en el ambiente va a ser aerobia. Una vez que ingresa al organismo, en el intestino va a ser anaerobia, ¿ya? Y por eso ahí van a ocurrir procesos de fermentación, hay un incremento de gases y obviamente también diarrea, que es lo más común, ¿ya? En el caso, obviamente, si hablamos de Escherichia coli, si es una Escherichia coli patógena, porque no todas son patógenas, pero siempre que hay Escherichia coli en un alimento significa que no solamente va a haber Escherichia coli, sino que van a haber otros tipos de enterobacterias, van a haber parásitos también que podría haber tenido esta persona que contaminó el alimento. Y en fin, resulta que no es un alimento inocuo para el consumo. Entonces, las fermentaciones se dan en determinados microorganismos, como ya les mencioné, quimiorganótrofos, que pueden ser anaerobios obligados, anaerobios facultativos. Es esencial, siempre va a ser en anaerobiosis. Hay una gran variedad de fermentaciones microbianas y cada fermentación va a liberar uno o varios productos de fermentación característicos. Aquí tenemos. Es decir, que para cada fermentación va a haber uno o más productos. La más sencilla, la fermentación láctica, va a tener como producto el lactato, la fermentación alcohólica. Por ejemplo, cuando hacemos el vino, el producto va a ser el etanol y va a haber CO2. Y así la fermentación ácido mixta va a tener todo este sinnúmero de productos, ¿ya? Luego tenemos la fosforilación oxidativa, que hablábamos de que las bacterias cuando están en presencia de oxígeno van a generar ATP mediante este mecanismo. Pero para entender este mecanismo hay que entender qué es la respiración. La respiración es la obtención de energía por oxidación. Cuando hablamos por oxidación es porque hay oxígeno, ¿verdad? De sustratos reducidos, pero aquí va a haber una variable, ¿verdad? Orgánicos en quimioorganótrofas, sustratos orgánicos en quimioorganótrofas y sustratos inorgánicos en quimiolitótrofas. Pero las coenzimas reducidas transfieren los electrones a un aceptor final oxidado, no va a ser directamente como en la fermentación, sino a través de una cadena transportadora de electrones al final de la cual existe un aceptor exógeno oxidado que se reduce. Si ese aceptor final es el oxígeno, hablamos de una respiración aerobia. Pero si el aceptor final es distinto al de oxígeno, vamos a hablar de una respiración anaerobia. Ese aceptor final, nitrato, sulfato, podrían ser productos de fermentaciones. En ambos casos, la transferencia se da ordenadamente en la dirección de mayor potencia de R2 positivo con la consiguiente liberación de energía libre. Entonces, esa sería la fosforilación oxidativa principal en bacterias aerobias. Y recuerden siempre que en fosforilación oxidativa va a haber mayor producción de ATP que el resto, ¿ya? Luego tenemos la fotofosforilación, que para entender un poco de la fotofosforilación hay que recordar el concepto de fototrofia. Fototrofía es la capacidad de captar energía de la luz, aunque esta capacidad de usar la luz como fuente para generar ATP, este proceso se llama fotofosforilación, depende de un mecanismo característico, tiene en común con la fosforilación oxidativa, esto de que produce también un gradiente electroquímico de protones en ambos lados de una membrana, el cual a su vez se va a alimentar de ATP sintasas. Porque aquí lo que ocurre es que se va a degradar el ATP, ¿ya? La fotosíntesis se relaciona con la fototrofía, que es la combinación de la fototrofia, que es captar energía lumínica, con su empleo para fijar el CO2, ¿ya? Esto se llama autotrofía. Cuando una bacteria es capaz de fijar el CO2, se denomina autótrofa, ¿ya? Entonces, cuando capta energía lumínica,
hablamos de que esta captación será en la fase luminosa, es decir, en el día. Y cuando hablamos de autotrofía, que se fija el CO2, va a ser en la fase oscura. Recuerden siempre las plantas, ¿verdad? En el día liberan oxígeno, en la noche CO2. De igual manera va a ocurrir en el caso de estas bacterias. En cianobacterias, algas y plantas verdes, el agua va a ser el agente reductor, por lo tanto, al oxidarse se va a generar oxígeno. Y esto aquí se va a llamar fotosíntesis oxigénica. En las bacterias fotosintéticas anoxigénicas, es decir, que no liberan oxígeno, sino que CO2. Esto aquí se va a llamar fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué quiere decir eso? De que en la fotofosforilación va a participar tanto la fotosíntesis oxigénica, que es en el día, como la fotosíntesis anoxigénica, que es en la noche. Y también existen procariotas fotótrofas que captan energía lumínica, pero emplean materia orgánica como fuente de carbono y a estas se les denomina fotoheterótrofas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí varios conceptos: fototrofía, que captan energía lumínica; fotofosforilación, que es el método para generar ATP a partir de la fotosíntesis; la fotoautotrofía, que es la manera de captar energía lumínica y fijar el CO2. La autotrofía es la capacidad de las bacterias de fijar CO2. La fotosíntesis oxigénica es la fotosíntesis que ocurre en el día y que genera oxígeno. Y la fotosíntesis anoxigénica es la fotosíntesis que ocurre en la noche y que no genera oxígeno. Y la fotoheterotrofía, que sería la capacidad de captar energía lumínica, pero en presencia de materia orgánica. Y con eso terminamos lo que es metabolismo, que realmente estamos recordando lo que ustedes ya vieron en bioquímica y algo de biología. Luego tenemos la nutrición bacteriana. Vamos a hablar rápidamente, y esto también ustedes ya lo tienen que haber visto en biología, sobre cuáles son los nutrientes que requieren las bacterias para vivir. ¿Ya? Recordamos un ratito el concepto de nutrición, que igual ustedes luego van a ver también en nutrición animal, que tienen creo que en sexto semestre. La nutrición es el proceso por el que los seres vivos toman del medio donde habitan las sustancias químicas que necesitan para crecer. Y dichas sustancias se denominan nutrientes y se requieren para dos objetivos. El primer objetivo es para fines energéticos, así que ustedes están estudiando, caminan, ustedes necesitan energía para cumplir todo esto, ¿verdad? Y estas serían reacciones de mantenimiento. Entonces, ustedes requieren nutrientes para esto. Y fines biosintéticos, por ejemplo, cuando la mayoría de ustedes ya creció lo suficiente, ¿verdad? A excepción de las mujeres que de pronto quedan embarazadas, ellas van a tener su nutrición, su fin más importante va a ser el fin biosintético para generar nuevas estructuras. También las personas que hacen ejercicios y están desarrollando músculo, obviamente, esa nutrición va a tener que ser mayor para poder generar músculo, ¿verdad? Entonces, cada vez que es para mantenerse, fines energéticos, y para desarrollar estructuras, fines biosintéticos. La biosíntesis de nuevos componentes celulares son procesos que requieren energía procedente del medio ambiente obligatoriamente, ¿verdad? Porque no podemos nosotros desarrollarnos, y de igual manera las bacterias no se pueden desarrollar si no adquieren nutrientes del medio externo. Bueno, entonces los tipos de nutrición bacteriana están ligados, ¿verdad?, con los tipos de captar energía. Tiene relación. La nutrición presenta un aspecto de aprovisionamiento de energía y otro de suministro de materiales para la síntesis celular. Recuérdense que síntesis estaba relacionado con el anabolismo, ¿verdad? Y podemos hablar de dos clasificaciones según la nutrición. Desde el punto de vista de los fines de aprovisionamiento de energía, es decir, los fines de mantenimiento, las bacterias se dividen en litótrofas y organótrofas. Litótrofas son aquellas que solo requieren sustancias inorgánicas sencillas, mientras que organótrofas son las que requieren compuestos orgánicos para su desarrollo. Ya recuerden las palabritas que hablamos: lito, inorgánico, organo, orgánico, ¿verdad? Desde el punto de vista biosintético, es decir, para generar nuestras nuevas estructuras para crecer, las bacterias se dividen en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas crecen sintetizando sus materiales a partir de sustancias inorgánicas sencillas.
Pero hay que recordar, hace un rato vimos el concepto de autotrofía que limitaba, ¿verdad?, a estas bacterias a la capacidad de utilizar una fuente inorgánica de carbono como es el CO2. ¿Ya? Entonces, realmente se vincula mucho con el CO2. Las heterótrofas, en cambio, su fuente de carbono siempre va a ser orgánica, aunque también hay otros elementos distintos del carbono que pueden ser captados de forma inorgánica. Es decir, que las heterótrofas van a captar de forma orgánica e inorgánica. ¿Ya? ¿Y dónde estamos? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si están por ahí. No tienen preguntas. Regreso a mis diapositivas. Que cada vez que les pregunto algo tengo que regresarme a Teams. Que no puedo ver, no sé por qué. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a hablar de elementos químicos. Sean autótrofas o heterótrofas, las bacterias necesitan captar una serie de elementos químicos que se pueden clasificar en macronutrientes y micronutrientes. Eso ya ustedes lo han visto varias veces. Entonces tenemos aquí listado de macronutrientes y listado de micronutrientes. En la naturaleza estos elementos se encuentran combinados formando parte de sustancias orgánicas e inorgánicas. Algunos de los nutrientes serán incorporados para construir macromoléculas y estructuras celulares. Otros solo sirven para la producción de energía y no se incorporan directamente al material celular. Finalmente otros pueden ejercer ambos papeles. Ya esto aquí es recordando bioquímica. ¿Cuáles son las clases de nutrientes? Tenemos nutrientes universales, particulares y factores de crecimiento. Los universales son aquellos nutrientes que todas las bacterias necesitan sí o sí para vivir, que si no la tienen, mueren. Es muy importante. Universales, todas las bacterias las requieren para vivir y si no las tienen, mueren. Particulares son nutrientes que requieren las bacterias para cierto tipo de actividad. Y los factores de crecimiento, en cambio, son los nutrientes que requieren las bacterias para poder desarrollar in vitro porque ellos no lo pueden generar. ¿Ya? Entonces, tenemos universales, es decir, aquellos que son requeridos por todas las procariotas, como el agua, obviamente el agua principal en el citoplasma, el CO2, los fosfatos. Recuerden, a ver, ¿dónde podemos ver fosfatos? ¿Por qué todas las bacterias van a requerir de fosfatos? ¿Dónde hay fosfatos? ¿En qué? Ya hemos visto algunas estructuras bacterianas. ¿Qué estructura tiene un fosfato? A ver, ¿me pueden decir ese nombre y en dónde? Vamos a Teams otra vez. A ver, escriban. El fosfato que está en todas las bacterias. Un fosfato muy importante de una estructura que la tienen todas las bacterias. ¿Recuerdan las estructuras que tienen todas las bacterias? La tienen el material nuclear, citoplasma, ribosoma, inclusiones y membrana celular. Para hacerles más fácil la vida, membrana celular. ¿Qué parte de la membrana celular tiene fosfato? Fosfato. En la membrana celular hay fosfato. ¿En qué forma está? Acuérdense que había un fosfato que permite que la bacteria sea impermeable. ¿Cómo se llama ese fosfato? Biología 0, ¿verdad? Hay que hacer repetir biología, bioquímica, nivelación, todo. Y se fueron, otras no hay alumnos. ¿Saben que en el B respondieron tan rápido? Está aquí. No puede ser. No puede ser. Los de la, digo, los de la. Rapidísimo respondieron. No, pero esto es algo básico. Eso, los fosfolípidos. ¿Quién fue? Kevin Fuentes, pero tiene voz de... No, de la cuadra. De la cuadra. Ok, la cuadra. Claro, los fosfolípidos. Recuerden, toda célula tiene fosfolípidos. Ahí va a haber un fosfato, ¿verdad? Ya. Vamos a regresar a las diapositivas. Bueno, eso es el agua, que es un nutriente universal. Las bacterias necesitan grandes cantidades de agua. Podría considerarse que las bacterias son organismos acuáticos, siempre van a estar suspendidos en un medio acuoso. Necesitan humedad para crecer. Y el agua, desde el punto
de vista de sus posibles papeles, el agua es, primero que todo, el principal constituyente del protoplasto bacteriano. Recuerden que el protoplasto es el citoplasma de las bacterias, sino que recuerden que tenían dos nombres, protoplasto y citoplasma. También el agua es el medio universal donde ocurren las reacciones bioquímicas. Aquí van a ver los procesos de degradación. El agua participa en esas reacciones bioquímicas. Y tercero, el agua es un reactante en exceso. Es decir, que va a ser producto de algunas reacciones bioquímicas. Por ejemplo, hay fermentaciones que entre todos sus productos tenemos agua. Las fuentes de agua pueden ser endógenas, procedentes de lo que ya les mencioné, de procesos de oxidorreducción, y exógena y que de hecho es la más importante cuando la captan del medio. Y esta agua se difunde a través de las membranas, pero acuérdense que la membrana será impermeable, entonces no va a permitir que la bacteria explote por exceso de agua, ¿ya? Luego tenemos el CO2. El anhídrido carbónico es requerido por todo tipo de bacterias, sobre todo las autótrofas, las van a requerir como fuente de carbono y lo reducen usando como fuente de energía de la luz en el caso de las fotoautótrofas. U oxidaciones de determinadas sustancias inorgánicas, como es el caso de las quimioautolitótrofas. Recuerden que siempre que hablamos de autótrofas estamos hablando de bacterias que van a fijar el CO2 y lo van a aprovechar. Luego tenemos el fósforo, que ya mencionamos. El fósforo se encuentra en los fosfolípidos, muy importante. Estará siempre en forma de fosfatos orgánicos e inorgánicos. Los fosfolípidos son fosfatos orgánicos. El fósforo se usa principalmente para la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, que está en el ADN, en el ARN y los fosfolípidos, pero también podría participar como una coenzima y también podría ser parte de proteínas. Luego tenemos los últimos nutrientes universales, son las sales minerales. Siempre tiene que haber un equilibrio entre las sales minerales, por eso por lo menos en animales es muy importante mantener hidratación con sales. Lo principal que se pierde cuando hay una deshidratación son las sales minerales. Y estas de aquí son el potasio, el magnesio, el calcio y el hierro principalmente. El potasio interviene en la actividad de algunas enzimas, incluyendo las que participan en la síntesis de proteínas, por eso es tan importante. En gram positivas, recuerdan que en las gram positivas habían unas sustancias especiales que eran los ácidos teicoicos. Los ácidos teicoicos están conformados por potasio. El ion magnesio va a estabilizar los ribosomas, muy importante también para la síntesis proteica, va a estabilizar las membranas y los ácidos nucleicos. El calcio es un cofactor de ciertas enzimas como proteinasas y el hierro suele estar acomplejado en la naturaleza formando sales insolubles. En el caso de las bacterias, el hierro, luego ustedes van a ver una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. El hierro forma parte de los sideróforos, que son unas secreciones que expulsan las bacterias para que no desarrollen otras en su alrededor. Es una forma de supervivencia. Y este sideróforo está compuesto principalmente por hierro. Luego tenemos los nutrientes particulares, que como les mencioné, se trataba de nutrientes que las bacterias van a requerir en ciertos momentos de su vida, ¿ya? O sea, de hecho siempre, pero no es que si no están, van a morir, ¿ya? Tenemos el nitrógeno y azufre, se trata de elementos que pueden ser cubiertos de modo muy distinto dependiendo del tipo de bacteria que consideremos. Los elementos nitrógeno y azufre se requieren en todos los seres vivos, pueden ser captados por las bacterias de modos distintos dependiendo de sus capacidades biosintéticas. Tanto el nitrógeno como el azufre se encuentran en la célula en estado reducido como NH y SH. Y por último, tenemos los factores de crecimiento. Estas aquí son moléculas orgánicas específicas que en muy pequeña cantidad algunas bacterias necesitan para crecer. Si no tienen estos factores de crecimiento en un medio cultivo, no van a poder desarrollar in vitro, no van a tener de dónde captar y son muy necesarios. Hay bacterias que cuando ustedes envían al laboratorio, ustedes tienen que escribir de qué están sospechando, porque cuando ustedes envían una muestra al laboratorio, el laboratorio siembra en un medio cultivo, en unos medios cultivos
que desarrolla la mayoría de bacterias, pero hay bacterias que es necesario agregarles estas vitaminas, estas hemoglobinas necesarias, si no, no desarrolla. Ya, entonces ustedes siempre que envían una muestra tienen que escribir de qué sospechan, porque un cultivo normal no va a tener estos factores de crecimiento. A veces le echan la culpa al laboratorio, pero resulta que el laboratorio no tiene la culpa. El cultivo general para un problema de piel, lo más habitual es sembrar en sangre en McConkey, pero no se va a sembrar con otros medios selectivos. Entonces, si ustedes sospechan de algo, tienen que poner, por ejemplo, si generalmente no se hace el cultivo de Bruselas, pero si requieren cultivo de Bruselas, tienen que comunicar que están pensando en Bruselas para que en el laboratorio le coloquen al medio cultivo biotina, niacina, tiamina y ácido pantoténico, que son vitaminas ¿de qué grupo? Ahora vamos a ver si están despiertos. ¿De qué grupo son? Alguien que escriba. Bioquímica. ¿Sabe quién fue su profesor de bioquímica? A ver. De hecho, desde el colegio. No voy a repetir. Ustedes no están atentos, ¿sí ven? Ay, qué pena. Voy a poner los alumnos no están atentos. Me hacen hablar como loca. Los alumnos no están atentos. ¿Ya? Entonces, eso es malo porque disminuyo puntos. Pues entonces, para recordar algo que vieron en el colegio, en nivelación, en bioquímica, la biotina, niacina, tiamina y ácido pantoténico son vitaminas del complejo B. ¿Ya? Y bueno, y si pensamos en hemófilos, se necesitan suplementos de grupos hemo y pirinucleótidos, obligatorio para que puedan desarrollar. ¿Ya? Entonces, factores de crecimiento obligatorio para medio ejecutivo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Hay cosas que ya no se repasan, son cosas que ya uno tiene que saber. Porque hay conceptos que son bases, por ejemplo, ustedes ven fisiología, van a ver algo de bioquímica, de biología, fisiopato, y luego cuando vean fármacos, ustedes tienen que saber, y hay cosas que ustedes tienen que saber, esos son conocimientos mínimos. ¿Ya? Entonces, traten de siempre recordar. De hecho, cuando ustedes hagan una maestría, casi todas las maestrías de las ciencias veterinarias, de las ciencias naturales, que es lo que ustedes estudian, al menos que hagan administración de empresas, que hay algunos veterinarios que hacen administración de empresas como maestría, siempre van a tener esa materia bioquímica, bioquímica. Y a esas alturas de su vida que les pregunten qué es una proteína, qué es una enzima y no sepan, es súper vergonzoso. Entonces, traten de recordar bioquímica, la van a ver siempre, toda la vida. Ustedes se van a un curso de... como un curso de laboratorio de equinos que está dentro de un curso de ¿cómo se llama? De clínica de equinos. Dentro de ese curso había bioquímica. En todas partes hay bioquímica. Entonces, si no hay más preguntas, ahí terminamos. Ya creo que ya expliqué yo el examen. La señorita Miller me dijo que es el miércoles a las 3:30. Recuerden que es por el modo, 45 minutos. Tienen que entrar en la hora apenas les salga. Yo voy a estar pendiente de quienes no están ingresando. El tiempo que ustedes se demoren en desarrollar vale puntos. Si alguien lo termina en 5 minutos, en los últimos 5 minutos, y de hecho tiene 10, obviamente va a ir puntos menos. Lean cuando ingresen al examen, hay unas instrucciones
le toman una foto para que se acuerden, porque después dicen, no leí. Lean las instrucciones, por favor. Lean las instrucciones para que no cometan pequeños errores. Algunas preguntas, algunas. Todavía no sé cuántas preguntas, pero son algunas. Ya voy a revisar. O sea, cada vez que yo hago un examen, luego yo lo respondo y ahí saco el tiempo mínimo y el máximo. ¿Ya? Entonces, y también generalmente pido a alguien también que me haga el favor, que saben del tema, que me hagan el favor de responder. Bueno, entonces si no hay más preguntas, no se olviden, vamos a escribir otra vez, para el examen. Todos los PowerPoints, ay, me estoy escribiendo mal PowerPoint. Que se encuentran en carpeta del modo menos genética y reproducción. Todos los PowerPoint que se encuentran en la carpeta del modo menos genética y reproducción. Genética, estoy escribiendo mal. Genética. De libro, esto les voy a agregar, de Néstor Stanchi, porque les nombré en clase, pero igual por si acaso no recuerden o no alcanzaron a anotar. Los tipos de respiración. Eso está en el capítulo de metabolismo. También en el capítulo de cultivo también nombran sobre los tipos de respiración. Y todos los textos enviados en los talleres asincrónicos. ¿Ya? Recuerden, es por el modo, no usaré videoconferencia. En 5 minutos. Y únicamente esa parte del libro de Néstor Stanchi. O sea, obviamente, si ustedes quieren estudiar más y comprender en el libro de Néstor Stanchi, obviamente las diapositivas nomás está como que resumen, porque mi libro base es el libro de Néstor Stanchi. Si ustedes quieren comprender un poquito más, a veces es mejor leer el texto completo. Por si acaso no notaron algo, mi libro base es el libro de Néstor Stanchi. En el libro de Néstor Stanchi, los capítulos que ustedes han visto hasta ahora, ay, que la gente me escribe por WhatsApp de mensaje, aquí no me dejan escribir. Aquí está. Capítulo 2 del libro. Citología, metabolismo y nutrición y cultivos. Cultivo bacteriano, ese se llama el capítulo. ¿Ya? Aquí está la forma extensa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Yo creo entonces que con esto ya son las 6. Qué horror. Con esto creo que ya terminamos. Ya, entonces nos vemos en el examen. Yo estaré en el modo revisando, les mandaré el mensaje a los que no han abierto, porque a veces hay estudiantes que no abren y de pronto entran 5 minutos antes y me dicen, ay doctora, no alcancé a terminar, pues ya no tengo la culpa. Entonces les voy advirtiendo que voy a estar pendiente de quién entra y quién no entra. Si yo les envío un mensaje de que no han visto la asignatura y que no están desarrollando, automáticamente es un punto menos.
Porque a mí me sale, cuando ustedes están en el examen, me sale que está en proceso. Entonces, si alguien no está en proceso o solamente lo vio o en el peor de los casos ni siquiera lo ha visto, yo le voy a mandar un mensajito en el momento. ¿Ya? Si de pronto ocurriera algún problema del sistema, en el momento me escriben, en ese momento. ¿Ya? Que no creo que pase, pero si llegara a ocurrir. Es necesario que hagan el examen desde una computadora. Por celular hay mucho problema. Miren que les estoy advirtiendo. Y yo no quisiera que ustedes pierdan su examen porque lo hacen desde un celular. Tienen que hacerlo desde una computadora. Realmente, si ocurriera algún problema, no les voy a tomar otro examen, ya van a recuperación. Entonces, más vale prevenir. Van a un cyber, van a donde un vecino, van a donde un familiar y entran en una computadora. En la universidad, en la biblioteca también hay unas computadoras, ustedes pueden ir, ¿ya? En el peor de los casos que no tengan dónde conseguir una computadora. Pero hagan, por favor, el examen desde una computadora, ¿ya? Así que tienen una semana, de hecho, una semana exacta para conseguir una computadora que alguien les preste, vayan a donde un amigo, vecino, lo que sea. Pero recuerden, desde computadora, ¿ya? No, si me ponen ahí, dices desde el celular, que no ingresé, que no puede, no hay excusa, no hay excusa, ¿ya? Y por favor, no estén votando de la reunión a sus compañeros. Yo voy a investigar, porque sí se puede investigar, ¿ya? Eso no hagan, ustedes se ponen a estar votando a sus compañeros, no está bien. Bueno, entonces con esto terminamos. Creo que nadie más ha preguntado. Déjenme ver el chat. López. Yo voy a averiguar. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Que les vaya bien. Yo estaré en el modo escribiéndoles. Chao. Gracias, doctora. Nada, chao. Chao.